siendo grabado y vamos a entregar certificados de asistencia. Sin más preámbulo, presento a los disertantes. Hoy los disertantes de este webinar. Estoy doblemente orgulloso de estar aquí. Primero porque estamos desarrollando esta actividad con mucha alegría y mucho compromiso desde el departamento. Hemos llegado el día de ayer a las 10.000 inscripciones, lo cual para nosotros es muy gratificante. Y en segundo lugar, hoy va a estar disertando un gran amigo y una de las personas con mayor trayectoria en la industria del software que conozco. Sin más preámbulo, presento a Ezequiel Chan, gerente de desarrollo del grupo MSA y docente de la división computación, y a Agustín Norman, estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en sistemas de información de nuestra universidad. Ezequiel, Agustín, buenas tardes, bienvenidos, les cedo la palabra. Buenas tardes, Juan, gracias por la presentación. Me parece demasiado, pero bueno. Bueno, arrancamos, voy a compartir la pantalla. Así. Ahí está. A ver, un momento. Así arrancamos. Ahí estamos. Bueno, gracias por la presentación, Juan, de nuevo. Yo soy Ezequiel y me acompaña Agustín, que también, como dijo Juan, estudiante de la carrera. Vamos a hablar un poco de este protocolo de IoT y de MQTT, qué tienen que ver entre ellos, cómo fueron creados, con qué idea, y algunos ejemplos prácticos y algunos proyectos que se realizaron con MQTT y de los cuales algunos fui parte. Así que va a arrancar Agustín la primera parte, así que lo presento y bueno, Agus, tu parte. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por unirse, gracias Juan por la presentación, y arranquemos viendo un poco un resumen de qué es esto de IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas en español. Significa la interconexión de objetos o dispositivos con Internet. La interconexión de estos objetos es entre sí y con Internet. Y bueno, como objetos o dispositivos entendemos a objetos domésticos comunes, como puede ser una heladera, un microondas, un aire acondicionado. Recursos empresariales, como por ejemplo una etiqueta de envío. Dispositivos inteligentes, entendemos como dispositivo inteligente a todo dispositivo que pueda enviar información o procesar datos para enviar información. Y ciudades inteligentes, como puede ser una ciudad equipada con cámaras, con semáforos y luces, en donde, por ejemplo, una ambulancia se comunica según su destino en Google Maps con los diferentes semáforos en su trayecto y va poniendo en rojo o en verde los distintos semáforos para liberar el tránsito. IoT se origina en el año 1999 en el MIT, realizando investigaciones con RFID y sensores, que para el que no sepa qué es RFID, es identificación por radiofrecuencia, y es lo que se utiliza, por ejemplo, en el telepase, cuando pasamos y nos identifica el tag RFID y nos abre la barrera, o en las alarmas de los negocios que tienen un coso gris abrochado, es una etiqueta que tiene un tag RFID. Y bueno, un problema del que vamos a estar hablando hoy es cómo lograr la interconexión de todos estos dispositivos entre sí y además con Internet. Bueno, si te lo resumo así nomás, lo logramos con tecnologías y protocolos. Con tecnologías nos referimos a Wi-Fi, Bluetooth, enlace satelital, etc. Y con protocolos, por ejemplo, con MQTT, que es el que vamos a ver hoy para lograr esta interconexión de dispositivos de Internet of Things. MQTT, según sus siglas, significa transporte de mensajes de telemetría, que para el que no sepa, la telemetría es la medición de magnitudes físicas remotamente, como por ejemplo en las carreras de Fórmula 1, el auto que envía la temperatura del motor o las revoluciones a su equipo, que está ubicado en otro lado, obviamente. Bueno, ¿qué es MQTT? Es un protocolo de mensajería de tipo publicación-suscripción,
o PubSub, para el que lo conozca de esa manera, que es muy simple y muy liviano, o de Small Code Footprint, o huella de código pequeña, que quiere decir que ocupa poco en memoria que esté corriendo, y fue diseñado para dispositivos con recursos limitados, redes de baja tasa de transferencia, alta latencia, o lag o delay, y redes poco confiables, que se nos puede perder algún mensaje mientras lo estamos transmitiendo. Ahora, viendo la finalidad por la cual se inventó, vamos a entender por qué este protocolo tiene estas características. Se inventó en el año 1999 para monitorear un oleoducto a través del desierto. Querían detectar fugas de petróleo en el oleoducto, y para eso necesitaban un protocolo que sea eficiente en ancho de banda. Como dice ahí un poco más abajo, utilizaban enlaces satelitales, y en ese momento era muy costoso el enlace satelital, así que se requería un protocolo eficiente en ancho de banda, que además sea liviano, porque cada bit, cada letra o número enviado contaba, digamos, era costoso, y además que consuma poca energía para optimizar el uso de la batería en los sensores. Bueno, y los principios, como vengo diciendo, son minimizar el uso de ancho de banda del canal que utilice, y además minimizar los requisitos de recursos del dispositivo, como pueden ser batería, memoria, etc. Además, MQTT intenta garantizar la confiabilidad, es decir, que los mensajes lleguen a destino y no se pierdan en el camino, y garantiza también cierto grado de garantía de entrega, que ahora vamos a ver más adelante, que tenemos unos niveles que podemos establecer de garantía de entrega o calidad de servicio. Y bueno, vemos que si bien no fue pensado para esto, porque MQTT y IoT ambos surgen en el año 1999, los principios de MQTT lo hacen un protocolo ideal para lograr la interconexión de dispositivos de Internet of Things. Así que... Déjame sumar ahí, Agus, que se puede resumir que es un protocolo que hace mejor esfuerzo, digamos, por entregar los mensajes, pero con todos los principios que describiste, hacen que sea un protocolo con cierta fragilidad, digamos. O sea, es un protocolo muy livianito, y eso hace que tenga ciertas falencias también. No garantiza todas las posibles fallas que podemos llegar a tener, pero eso le da otras virtudes también. Sí, tal cual. Bueno, la idea de este slide es pensar desde cero, aproximarnos de a poco a la arquitectura de un proyecto IoT, y a ver si podemos llegar a entender por qué la estructura del proyecto IoT es como es, digamos. Tenemos un sensor de temperatura y un display que muestra la temperatura actual. Este sensor de temperatura tiene que enviarle un mensaje con la temperatura al display para que éste pueda mostrarla. El problema que tenemos acá es que si agregamos, por ejemplo, el actuador de una caldera para que prenda la calefacción si la temperatura está en cierto rango o la apague, necesitamos que el sensor de temperatura envíe tanto mensajes al display como a la caldera, y esto genera un gran acoplamiento. Si seguimos agregando sensores, el sensor de temperatura va a tener que enviarle a los sensores o dispositivos que agreguemos tanto mensajes como dispositivos agreguemos, digamos. Así que una posible solución que se nos puede ocurrir es agregar algo en el medio, que lo voy a dejar como incógnito todavía, pero esta cosa del medio, el sensor de temperatura hace lo que se llama una publicación, el display y el actuador de la caldera se suscriben, ¿sí? Y esto del medio sabe, de alguna manera que ya vamos a ver, que tiene que enviarle la temperatura al display y a la caldera porque están interesados en la temperatura, ¿sí? Esto del medio se llama Gateway o Broker MQTT. Es un software, hay distintas opciones disponibles como BurnMQ, Mosquito o HiveMQ, que recomendamos Mosquito para proyectos simples o para arrancar porque es liviano, funciona en una Raspberry, en Windows, en Linux. Y ya si queremos hacer algo más profesional, más enterprise, podríamos inclinarnos a BurnMQ, que es una mejor opción si el proyecto es más profesional. La tarea
Sí, ese. No, hay muchísimos brokers en el mercado de diferentes tecnologías, pagos, libres. BurningQ es libre, es el que más usé Mosquito y BurningQ. Mosquito lo uso para proyectos hogareños o pruebas de concepto, es muy livianito, funciona hasta en una Raspberry Pi, así que es lo que recomendamos para hacer los primeros pasos, digamos. Es fácil de instalar y hay muchísima información. Pero pueden usar el que más les guste. Sí, exacto. Bueno, y la tarea principal de este Gateway o Broker es recepcionar los mensajes de los publicadores y entregárselos a los suscriptores. La realidad es que el broker no le envía a todos los suscriptores lo que un publicador envíe. Para eso tenemos los tópicos o topics, que son similares a las salas de TeamSpeak o Discord o IRC, también no lo usé, pero sé que el concepto era parecido. Para, Eh, para los más viejitos, IRC que introduce el concepto, si no me equivoco. claro, no lo quería decir lo de los más viejitos, pero... es similar porque si vos te Cuidado, suscribís a una cuidado. sala... Es similar porque si te suscribís a una sala de audio, por ejemplo, en Discord, te empiezan a llegar los mensajes de audio o empezás a escuchar a los demás. Y acá en MQTT el concepto de topics es muy similar. Cada mensaje que se envía en MQTT tiene una etiqueta que el broker utiliza para filtrar los mensajes para cada cliente conectado. Eso es lo que se llama el tópico. Consta de uno o más niveles, están separados con una barra, que los niveles los podemos crear como nos sea conveniente, es solo para organizarnos. Si tenemos más de un sensor, por ejemplo, podemos tener uno que publique en casa comedor temperatura, el que está en el comedor, y si tenemos uno en el dormitorio, le ponemos casa, dormitorio, temperatura, y así con las distintas métricas que estemos midiendo. Algo importante de los topics, que ahí ese no me dejó, es de lo que decía abajo, que son ligeros. Es decir, que el publicador no tiene que crear el tópico antes de enviar el mensaje. Yo, si quiero, puedo publicar en casa, sótano, temperatura, y si no hay nadie escuchando ahí, nadie recibirá el mensaje, pero el broker no me va a decir, che, mirá, en este tópico no podés publicar porque no hay nadie. Y lo mismo para los suscriptores, se pueden suscribir a cualquier tópico y si no hay nadie publicando, no recibirán nada, pero se pueden suscribir. Veamos un ejemplo que siempre queda un poco más claro. Tenemos un sensor de temperatura con un display y un actuador de la caldera, estos dos suscriptos a casa temperatura, y una cafetera que está suscrito en el tópico casa cafetera, por si alguien me envía ahí, che, prepárame un café. Así que el sensor de temperatura publica en casa temperatura y el broker, a través del tópico, se va a dar cuenta que es el display y el actuador de la caldera en el que están interesados en el valor de la temperatura y le va a enviar el mensaje a esos dos y no a la cafetera. Con el tópico tenemos pocas restricciones, podemos crear los niveles como queramos y ponerle los nombres que queramos, pero con una sola excepción, que es que el nombre no puede arrancar con el signo peso, porque los tópicos que arrancan con signo peso tienen un propósito distinto, como dice ahí, y sirven para enviar estadísticas internas del broker. Es decir, nosotros suscriptos a un tópico del broker podemos recibir los mensajes de estadísticas, por ejemplo, como dice ahí, de la cantidad de clientes conectados, que en ese caso eran 3, de los mensajes recibidos, que son 59.000 y monedas, y la cantidad de tiempo que hace que el broker está levantado, que son 145.000 segundos, y la cantidad de mensajes recibidos por minuto, que son 32, el porcentaje de mensajes recibidos, que son 32,35. Otra cosa importante relacionada con los tópicos son los comodines, que se usan para suscribirme a más de un tópico al mismo tiempo, y hay dos tipos, el mononivel y multinivel. El mononivel es similar al asterisco en Linux, cuando no nos acordamos bien el nombre de un archivo y le pones asterisco y te reemplaza todo lo que esté en ese nivel, digamos. Bueno, acá es igual, se representa con un más en MQTT y reemplazan un solo nivel en el tópico,
que ahora después con un ejemplo va a quedar más claro, pero también tenemos los multinivel, que reemplazan muchos niveles en el tópico, y se representa con un numeral. Hacen coincidir una suscripción con muchos tópicos, como digo, y no es recomendable si se busca buena performance, bueno, porque si nos suscribimos al tópico numeral, nos van a llegar todos los mensajes que se envíen al broker, y obviamente no va a tener buena performance y no va a escalar eso. Así que bueno, tenemos 3 sensores, uno publicando en casa, dormitorio, temperatura, el otro publica en casa, comedor, temperatura, y un último publicando en Luján, temperatura. Si tenemos un suscriptor, bueno, el broker en el medio, Perdón. el broker en el medio y un suscriptor, que en este caso está graficando la temperatura, que después vamos a ver cómo se llama eso y cómo se hace, pero está suscrito en casa más temperatura. Entonces va a reemplazar, por el comodín mononivel, todos los tópicos que arranquen con casa y terminen con temperatura, y va a recibir entonces el mensaje violeta y el rojo, y no el amarillo. En cambio, por ejemplo, si tenemos los mismos sensores de temperatura, con ahora el cliente y el suscriptor que grafica la temperatura suscrito en numeral temperatura, el broker va a hacer coincidir los mensajes para ese suscriptor que terminen en temperatura, no importa lo que tengan a la izquierda, porque es un comodín multinivel. Así que le llegan los mensajes de todos los que publican terminando en temperatura. Bueno, algo importante también de entender de MQTT es el QoS, Quality of Service, o calidad de servicio, que es un acuerdo entre el remitente de un mensaje y el receptor que define la garantía de entrega de un mensaje específico. Es decir, yo le puedo decir, che, mirá, este mensaje o los mensajes que me envíe este publicador, me interesa que no se pierda ninguno, ¿sí? Que me lleguen absolutamente todos, y pago el costo extra de una sobrecarga en la red, porque es necesario algunos mensajes extra para garantizar que ese mensaje se envió y llegó correctamente, o si en realidad ya tengo una sobrecarga bastante importante por el proyecto que estoy haciendo de IoT, y me interesa que si se pierde algún mensaje lo deje pasar, pero que la red no colapse por una sobrecarga y mandar muchos mensajes para verificar en QoS2, puedo optar por otra opción, y MQTT nos da eso con 3 niveles de QoS. El primero, QoS0, el mensaje llega como mucho una vez, es este que no hace mucha validación, si se pierde, y como mucho te va a llegar una vez. El QoS1 va a llegar una vez, pero puede llegar a haber duplicados, hay que ver si tu proyecto se puede adaptar a esos duplicados, o QoS2, que el mensaje va a llegar exactamente una vez, pero como digo, va a tener un costo extra en la red por unos 4 mensajes, si no me equivoco, que hay que enviar para que el broker se asegure de que el mensaje llegó correctamente. Es importante entender que el QoS tiene 2 saltos, digamos, MQTT tiene 2 saltos, que es del que publica al broker y del broker al suscriptor. Entonces, el QoS está tanto en la publicación como en la suscripción. Hay ahí 2 niveles de calidad de servicio. Perfecto. Para lo que es QoS0, cuando uno envía un mensaje, no se espera una confirmación de ese mensaje. Ese es QoS0, es tiro un mensaje y si llega, llega. Ese es todo el esfuerzo que haces desde el emisor del mensaje para que llegue. Con QoS1, el emisor va a esperar una confirmación del mensaje, y como bien decía Agustín, en QoS2 ya tenemos 4 mensajes involucrados en la comunicación, con lo cual tenemos un overhead bastante importante, por más que los mensajes son livianitos. Obviamente que esto depende, la decisión de qué QoS usar depende mucho de la red en que estamos usando, cantidad de sensores, qué tipo de proyecto estamos llevando adelante. Lo más recomendable es QoS0, si vas a medir, no sé, la temperatura en tu casa, querés hacer tus primeros proyectos, no se vuelvan locos. QoS0 funciona muy bien, no se pierde el mensaje, lo más probable en una red hogareña de Wi-Fi no se pierde el mensaje. Así que es para tenerlo en cuenta
son posibilidades que da MQTT, pero si tienen dudas, QS0 anda muy bien. Bárbaro. Seguimos entonces. Lo que sigue es una feature o característica de MQTT, que son los retain messages, o mensajes retenidos, que es un mensaje normal de MQTT, con el flag de retain en true, o con la bandera de retenido en verdadero, digamos. Lo que va a hacer el broker es almacenar ese mensaje cuando lo reciba, ¿sí? Solo se puede almacenar un retain message para un tópico específico, o sea, en casa, comedor, temperatura, solo puedo tener un mensaje retenido en el broker. Y cuando un cliente se suscriba a un tópico, recibe inmediatamente el last retain message o el último mensaje que fue retenido, porque se van pisando un mensaje retain luego de otro. Así que sirve para almacenar a los suscriptores nuevos en el estado actual del tópico. Ahora vamos a ver, me queda medio confuso, pero con un ejemplo va a quedar claro. Si tenemos un sensor de temperatura que hace mediciones cada 30 minutos, el broker y un suscriptor que grafica la temperatura, y son las 21 horas, la última publicación fue a las 20:30, el sensor de temperatura, como vemos, ya está enviando el mensaje, porque ya se está cumpliendo la media hora, a las 21:01, el suscriptor ya está recibiendo el mensaje, y justo en ese momento, o en el rango entre una publicación y la otra, hay un suscriptor nuevo. Con ese suscriptor va a tener que esperar media hora o 29 minutos hasta que el sensor de temperatura vuelva a realizar una publicación de la temperatura. Y ahí podemos usar los retain messages para solucionarlo, que es que el sensor de temperatura envíe todos los mensajes con retain en true. El suscriptor 1 va a seguir recibiéndolo normalmente, y si ese suscriptor se suscribe entre una medición de temperatura y la otra, el broker lo que va a hacer es mandarle el último mensaje que tiene ahí, como para que el suscriptor tenga un valor de temperatura hasta que el sensor de temperatura vuelva a realizar una medición y la vuelva a enviar. Perfecto. Ese es un caso, un caso de uso puede ser un sensor de temperatura, como dijo Agustín. Otra vez, no se usan siempre, hay que ver muy bien la solución que estamos haciendo para ver si es necesario usarlo o no usarlo. Son posibilidades que nos da el protocolo. Claro. Y bueno, una última característica o feature son los last will testament, conocidos como el last will también. Y bueno, como MQTT se usa en escenarios que incluyen redes poco confiables, que se nos puede llegar a perder algún mensaje en el camino, y se nos puede llegar a desconectar algún cliente sin previo aviso, se usa Last Will Testament para notificar a los demás clientes que un cliente se desconectó sin previo aviso. Cuando decimos clientes, puede ser tanto un suscriptor como un publicador, es que alguien se desconectó sin avisar. Y bueno, ¿cómo se usa? Cada cliente especifica su last will message o su mensaje, lo que quiere que el broker diga cuando se desconectó. Y esto lo especifica cuando se conecta al broker. Y el broker, cuando detecta una desconexión, sin previo aviso, envía el last will message a todos los clientes suscritos en el tópico del last will message. Esto también se confunde un poco, pero ahora lo vemos con un ejemplo. Si tenemos de nuevo un sensor de temperatura que especifica cuando se conecta a su last will testament, me desconecté, el broker lo almacena, y el sensor de temperatura sigue midiendo y enviando temperaturas normalmente, los suscriptores lo reciben, y si el broker detecta que el sensor de temperatura se desconectó, last will testament a los suscriptores que pueden estar suscritos. Este last will testament puede ser enviado en el mismo tópico en donde el sensor enviaba la temperatura, o puede ser en otro, que sea el tópico donde manejo las desconexiones, y eso lo podemos organizar como nos sea conveniente a nosotros, según el proyecto que estemos haciendo, según cómo nos parezca más prolijo. Y bueno, la parte práctica. La idea de esta parte es plantearles un objetivo en cada slide, y que se va aumentando la complejidad de este objetivo en cada una, para que de a poco lleguen a tener las herramientas para hacer un proyecto como medir en Google la profundidad, la probabilidad de lluvia, y mantener el nivel óptimo de la pileta con cloro o alguicida, por ejemplo,
abrir el portón de mi casa si prendí el auto, mandarme una foto al celular si alguien tocó timbre, automatizar el riego según la humedad del suelo, la probabilidad de lluvia. Y bueno, la idea es, con estos pequeños pasos que le vamos a ir proponiendo, que lleguen a tener las herramientas para hacer eso sin chocarse demasiado en el intento. Lo primero que tendrían que hacer es instalarse un Mosquito, que como dijimos es simple, es liviano, está disponible para Linux, Windows, Raspberry, hay mucha documentación en internet para ver cómo instalarlo. Y una vez que tienen el Mosquito instalado, vamos a hacer uso de, una vez que está el servidor instalado de Mosquito, vamos a hacer uso de algo independiente del servidor, que son las librerías del cliente. Las librerías de Mosquito Pub y Mosquito Sub para suscribirnos y publicar. Es parecido a una base de datos. Tenemos el servidor instalado y después, aparte, usamos el cliente de base de datos. Acá, por ejemplo, ya tenemos el Mosquito corriendo en algún lado, en otra terminal, en un Docker, en nuestra máquina, y hacemos un Mosquito Sub con "-h" al localhost, o sea, en nuestra compu. Con "-p" indicamos el puerto de MQTT, por defecto se usa el 1883, sin seguridad. Para dentro de nuestra casa va bien. Si queremos hacer algo, conectarnos a un broker externo, bueno, usamos el 4883 o 8883, que es con TLS. MQTT en sí mismo no implementa cifrado ni seguridad. Y el "-t" es para indicar el tópico al que queremos suscribirnos, en este caso UNLU temperatura. Y en la otra terminal usamos la otra herramienta del cliente, que es Mosquito Pub. Mismo host, mismo puerto, mismo tópico, y publicamos con "-m" un mensaje, formato JSON, con la temperatura de 19. El formato JSON lo usamos porque es más simple después si lo queremos usar en un lenguaje de programación, si lo queremos parsear, más fácil con JSON. También podríamos enviar el 19 pelado y va a funcionar igual. Como vemos ahí, también publicamos 20 de temperatura y se ve en la otra terminal. Ahí ya pudimos comunicarnos de un lado a otro y estamos aprendiendo un poco los tópicos y a fijar los conocimientos que estuvimos viendo. Sí, ese. Perfecto. Déjame sumar que acá tenemos dos terminales, son dos procesos distintos que se están comunicando vía el broker. Si se quedaron con ganas cuando terminemos el webinar, hay varias opciones para empezar a jugar y a hacerse familiar con esto. Hay brokers disponibles en internet, obviamente no es lo que recomendamos para que conecten artefactos o cosas de su computadora y que usen esos brokers, porque nada, es información privada, es como usar una base de datos en la nube que la usa cualquiera, digamos. Con lo cual, pero sí son útiles para jugar, pueden jugar con eso, publicando con Mosquito Sub o Pub, perdón, publicando con Mosquito Pub o escuchando o recibiendo con Mosquito Sub. También hay dashboards que se pueden bajar al celular y esto es muy, muy entretenido. Se bajan la aplicación de MQTT, hay varias para iOS, para Android, y se pueden conectar mismo al broker y ya tienen widgets para poner tipo encendido, apagado de luz, o para mostrar tipo como un acelerador para mostrar la temperatura, o un visor. Hay un montón de herramientas en eso para automáticamente conectarse a un broker MQTT desde el celular. Es bastante entretenido, pueden jugar con eso para algún que otro proyecto. Yo dije como incógnita todavía ese software que graficaba, pero es eso que dice ahí, un dashboard que hace eso, graficar. Y bueno, después tenemos, claro, ahora vamos a ver. Después tenemos una complejidad un poquito mayor. De nuevo, el Mosquito Sub, eso es igual que el anterior, pero en la otra terminal, un script de Python que nos publica de nuevo un JSON con la temperatura de 23 y además nos muestra que los datos fueron publicados. Si usamos Vim, por ejemplo, y queremos ver cómo es este código, ahí lo tenemos. Utiliza una librería de Pajo, MQTT Client, que es de las más usadas para Python. Hay librerías para todos los lenguajes, hasta hay para JavaScript, así que con eso no van a tener problema. Y bueno, en unas pocas líneas, fíjense que estamos publicando un mensaje en un broker, con crear una instancia de MQTT Client, que ahí algo que no vimos hasta ahora es el Client ID, que en ese caso es Webinar, pero se usa para que el broker identifique de quién es la conexión.
con un connect, nos conectamos al localhost, puerto 1883, el data, indicamos el JSON y publicamos en un loop de temperatura el mensaje. Y además mostramos en consola los datos publicados y eso sería todo. El Client ID, que en este caso es Webinar, cuando usamos Mosquito Sub y Mosquito Pub, automáticamente genera un Client ID automático, porque es, cada conexión, digamos, tiene su Client ID. No hace falta definirlo con estas librerías, pero siempre está, debería estar marcado, digamos. Por otro lado, si quieren usar un broker externo, lo que tienen que cambiar acá es la parte de conexión, donde dice localhost, obviamente acá es como si estuviese corriendo en nuestra misma máquina y el puerto a quien se va a conectar. Algo que no vimos tampoco y que no lo vamos a mostrar demasiado, pero no requiere de mucha investigación, es usar un usuario y una contraseña. Obviamente que esto es a modo de prueba y es lo básico. En un broker, cuando uno lo instala, normalmente creo, si no me equivoco, en Mosquito viene que permite conexiones anónimas, con lo cual no necesita ni usuario ni contraseña, uno publica. Por ahí si usamos algún broker que esté disponible en internet, tengamos que usar usuario y contraseña. ¿Me escuchan bien o...? Sí, ahí estaba viendo en el chat que decían que se te cortaba, creo. ¿A mí Hola, o a usted? Ezequiel, yo lo escucho bien. Sí. Uno de los participantes que planteó que se le cortaba es de Formosa y plantea que ella tenía inconvenientes. Yo por lo Ah, ok. menos lo estoy Ah, escuchando ok. bien a ambos. Listo. Bárbaro. Bueno, continuamos entonces. Bueno, acá le vamos a mostrar un poco un ejemplo que se puede hacer como para empezar, qué hardware disponible hay, cómo se puede jugar. Pueden empezar a jugar en sus máquinas, no hay problema, pueden empezar a jugar programando un poquito, pueden empezar a jugar instalando un dashboard en su celular. Eh, la idea es empezar a conocer MQTT para enviar mensajes, para poner un broker ahí. La verdad, hay una frase que yo uso mucho en mi trabajo o profesionalmente. Siempre digo, todo es una mentira. ¿Y por qué digo eso? Y porque, por ejemplo, esta charla ponemos el nombre de la charla IoT con MQTT, tranquilamente puede tener otro nombre y es charlar de arquitectura, básicamente. Cuando Agustín decía que teníamos acoplamiento, básicamente se resuelve con arquitectura, poniendo un broker en el medio para desacoplar ese acoplamiento que teníamos. Entonces, con capas de software vamos desacoplando y mejorando esa arquitectura. Así que acá podemos empezar a jugar de muchas maneras. Un ejemplo que hicimos, que ahora le vamos a mostrar cómo se visualiza, cómo medimos temperatura, cómo podemos medir y cómo visualizarlo. Esta sería la arquitectura básica para cualquier proyecto. Tenemos un sensor, en este caso tenemos este sensor que está acá en color celeste, es un DTH11, o DHT11, creo, es del tamaño de una moneda de un peso, un poquitito más chica, y esto que está acá es un SP8266, vendría a ser esto. Esto en conjunto está conectado, no sé si pueden ver la webcam, es esto que tengo acá conectado ahí con unos cablecitos que están midiendo temperatura, y lo único que hace es recibir 5 volts. Esto es un prototipo, esta placa es una placa de prototipo. Lo que importa de esto es solamente la partecita esta que estoy señalando, que dice Wi-Fi, que es plateado, que es del tamaño de una moneda de 1 peso, 2 pesos, que es un poquitito más grande. Se puede usar con Arduino. Si usan Arduino y están familiarizados con Arduino, vayan por acá porque está buenísimo. O sea, pueden conectar el Arduino al broker MQTT y ver desde su celular con todos los sensores que están disponibles en Arduino. De hecho, el sensor este de temperatura me lo prestó Agustín de su kit de Arduino.
Así que la placa esta, que es una placa Lolino, tiene otro nombre, ahora lo vamos a ver, está cerca de unos 700 pesos en Mercado Libre, más o menos. Lo que más importa es que es para prototipar, y luego, una vez que ya desarrollamos, solamente lo útil es lo que está acá, es esto plateado. Se conecta el sensor a esto y ya es nuestro dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es alimentarlo, porque se comunica por Wi-Fi y envía al broker datos por Wi-Fi. Es sumamente pequeño y está buenísimo para hacer proyectos. Ahora, por otro lado, tenemos una Raspi acá. Yo tengo una Raspi viejita, una 2B más, creo, una cosa así. Para los que no conocen lo que es una Raspi, es una microcomputadora, no tiene piezas móviles, no tiene cooler. Ojo, también lo podrían hacer con una PC vieja esto, pero obviamente que ahí tenemos un cooler, tenemos piezas móviles, consume más energía, consume más lugar obviamente, hace ruido, el tema de temperatura debería estar en un lugar donde no le afecte tanto la temperatura, la humedad. La Raspi lo que tiene que es parecido a esto de acá, solamente lo alimentamos, le ponemos un cable de red y hasta creo que la última versión ya trae Wi-Fi y lo dejamos ahí conectado. Yo la uso como print server, como un montón de cosas. Bueno, y en este caso, más allá de tener el broker MQTT, Mosquito, tengo un pequeño scriptcito de Python como el que mostró Agustín, nada más que está suscripto a un tópico donde este ESP publica cierta información, ¿tá? Que es humedad y temperatura, básicamente. Lo tuve hace unos días acá en el living de mi casa, ahora lo tengo acá al lado para mostrárselos. Lo único que tiene es un LED, que pueden, para empezar a jugar con esa plaquita, pueden empezar a apagar y prender ese LED azul que se ve ahí. Es bastante entretenido, tiene MicroPython adentro. Yo le puse MicroPython porque me gusta programar en Python, pero pueden programar creo que en C o en otro tipo de lenguaje. Luego dentro de la Raspi, no nos vamos a meter en código, no se asusten para el que por ahí está más. La idea es tirarle la idea de cómo arrancar. En internet hay muchísima información, de hecho hay proyectos que explican esta arquitectura así, están explicadas en varios lugares porque es la forma de elaborar con MQTT. Algo que no dijimos, MQTT no se hizo para IoT. MQTT, como bien dijo Agustín, se hizo para oleoductos, para otra cosa. Nacieron casi en paralelo, pero se juntaron porque al ser un protocolo muy livianito, hace que uno pueda llegar a tener muchísimos sensores, consume muy poco ancho de banda, poca energía, vino ideal para IoT. Entonces, como que IoT lo tomó prestado y hoy es el protocolo casi que se usa para todo lo que es IoT, domótica o todos estos proyectos. Luego acá tenemos una base de datos que es InfluxDB. Voy a mostrar la página de InfluxDB si no la conocen. A ver, pueden usar InfluxDB o pueden usar lo que ustedes quieran. Pueden tirar los datos en un archivo. Ya estamos hablando de algo que excede por ahí el proyecto. Le vamos a mostrar lo que hicimos y cómo lo mostramos y para qué nos sirve un proyectito muy chiquitito. Lo que tiene de bueno InfluxDB, que es una base de datos para series de tiempo. O sea, cuando uno quiere medir temperatura o una unidad de medida, una métrica, básicamente el valor no dice nada salvo ahora, si quiero ver la temperatura que hace ahora, pero si quiero saber el máximo del último mes, ya tengo que tener la serie de tiempos. Bueno, InfluxDB viene para ayudar en eso. Y tiene un montón de funciones como el promedio, el máximo, el mínimo, ya directamente, y almacena los datos específicamente para eso. Y está muy buena, también está corriendo en la Raspi, que la verdad la Raspi cada vez vamos a terminar programando arriba de una Raspi, creo, si seguimos así. Che, Sí. si querés volver a repetir en qué lugar podrías usar Arduino, que también hay una pregunta de nuevo en el chat. ¿En qué lugar? Y lo podemos usar, Arduino lo puedes usar reemplazando esta placa SP. Para mi gusto, yo usaría un SP porque es más baratito y más chiquitito que un Arduino, pero también podés
a ver, y con el mismo broker y este mismo esquema podés estar midiendo la temperatura de tu casa y usando el Arduino con el medidor de distancia para ver el nivel de agua de la pileta, ponele. O sea, eso es lo que tiene de bueno. Uno empieza a acoplar cosas, dentro de la misma arquitectura puede empezar tanto a publicar información como a consumir esa información y tomar decisiones. Y de hecho, uno podría procesar esa información y volverla a publicar para que otro tome la decisión. La verdad, se puede jugar muchísimo con eso. El SP, para que vean, lo tengo acá. Hay varios, este es el que les digo que tengo yo, no de MCU se llama. En Mercado Libre está, creo que está acá arriba. Ya hay algunos que traen para conectar una lámpara o encender algo. Ahí están los precios, salen 700 pesos. Pero y este es el de muestra. Lo que sirve es esto que está acá. Este chiquitito es la pastilla del ESP, digamos. Una vez que ya programan el proyecto, le pueden conectar el sensor ahí, la alimentación, que hasta podría ser una pila y dejarlo ahí tirado en algún lado para medir por un tiempo. Tranquilamente podría ser también. Es bastante entretenido y hay un montón de información en internet. Por eso parte del webinar era interesante mostrarles un proyecto que puede ser lindo para jugar un poco, aprender un poco de electrónica o realmente hacer algo profesional. Ya un poquito más adelante vamos a mostrar, o ya en la próxima slide ya empezamos a mostrar cosas más complicadas y cómo absorber ciertos problemas que nos pueden ocurrir cuando realmente tenemos muchos sensores o mucho proceso que hacer con las lecturas del broker MQTT. Por otro lado, acá teníamos este script de Python que lo que hace es leer la temperatura que nos envía este sensor y guardarlo en MQTT. Y acá hay otro software que es Grafana, que también está corriendo en la Raspi, con lo cual no les digo que es muy livianito, pero funciona todo en la Raspi de manera correcta, ¿está bien? Y acá les mostramos, por ejemplo, acá abajo está lo que decía, no sé si lo llegan a ver, si se ve muy chico, acá está la temperatura mínima, máxima, el promedio y la temperatura actual de esta variable que está acá. Esta variable básicamente es lo que me está dando el ESP, la temperatura del ESP, que lo tengo acá. De hecho, vamos a hacer una prueba, lo voy a desconectar para que vean que no miento. Ahora no tiene más alimentación, así que en algún momento va a dejar de medir ahí. Después acá arriba tengo la humedad en rojo, está la humedad que está midiendo el ESP, que esto es bastante estable. Les recuerdo que lo tenía dentro de mi casa, cerca de un calefactor, así que tanto la temperatura como la humedad suele ser bastante estable. Y en violeta, Agustín estaba publicando con un scriptcito desde su casa al broker mío, que está acá en la Raspi, la humedad de Luján. En este que está en verde y rojo, lo que hicimos lo mismo, pero promediando cada 5 minutos. ¿Ah? Juntábamos cada 5 minutos ese dato, hace un suavizado de la curva, nada, eso depende del proyecto otra vez, depende del proyecto que hagamos, qué querramos ver. Podemos poner, no sé, lo que quieran, cantidad de agua caída, la cotización del dólar, qué sé yo, lo que quieran. Y acá lo que tenemos es, en naranja, la temperatura de una CPU que tiene Agustín allá, que usa también para jugar algunas cosas. Lo que tiene de bueno Grafana, que nos permite obviamente armarnos estos displays y estos dashboards y poder seleccionar. Por ejemplo, acá vemos que hay cierta correlación entre la temperatura de Luján, que es esto de violeta, esto en color violeta, y lo naranja. O sea que la CPU, la temperatura ambiente le afecta demasiado al CPU. En cambio, acá vemos en rojo la temperatura medida con el ESP, que es bastante estable, con lo cual podemos decir que en mi casa la temperatura suele estar bastante estable entre los 22 grados, algún pico de 24. Ahí se ven las consecuencias de usar una compu vieja y no una Raspi, porque viste cómo se corta cada rato las mediciones que uso Claro, yo por tenerlo. eso lo corté a propósito. Esto requiere poca configuración, la configuración de conectarse a InfluxDB, y ya automáticamente uno puede empezar a graficar
estas curvas. Y después se configura si uno quiere que esto sea continuo o no, si sean barritas, es bastante simple. La verdad no quiero detenerme en esto, pero nada, para que a modo de ver, si quieren usar barritas, ponemos barritas y bueno, acá están muy continuas porque las medidas son muy continuas, pero se pueden hacer que los puntos sean continuos, por ejemplo, ahí, o sea, hace la unión entre la última medida y la siguiente, se puede jugar bastante, cambiar el color, los nombres. Y esta es la consulta que le hace InfluxDB. Le dice tal métrica que queremos de un tag, uno puede taguear las medidas y estamos publicando la media. Así que eso es todo, no tiene más ciencia que eso. Está bastante bueno para jugar, qué sé yo, para entretenerse. Uno la temperatura la tiene en el celular ya, pero lo que uno aprende jugando con esto es muy interesante. La verdad que es algo entretenido y que se pasan las horas rápido cuando uno juega con esto. Bueno, avanzando un poquito más en el proyecto, les voy a dejar la dirección. Está que la dirección es, si quieres se las pego ahí en el chat, así, para que lo tengan. Básicamente hace el mismo caso usando otro sensor parecido y no sé si usa Arduino. Usa un SP12, creo, que es parecido. Y acá programa, nada, utiliza otro lenguaje y está con Docker. Hay una charla, creo que me parece que está Tomás acá, van a dar una charla con Agustín Rodríguez de Docker, por ahí se pueden sumar a ese webinar y acá con Docker está todo, InfluxDB. A ver, y esto, nota del autor, no le robamos nada porque esto yo lo sabía de antes eh, que este proyecto que es del 2019. Una vez buscando a alguien que me preguntó, che, ¿qué puedo hacer? Busqué y encontré este proyecto y nada, cuando me preguntan qué puedo hacer, les paso este proyecto porque es como un gran resumen de todo, de MQTT, de ESP, de InfluxDB, con lo cual es bueno tenerlo en cuenta como referencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando esto se pone un poquito más complicado, ¿no? Cuando tenemos más mensajes, más sensores, cómo podemos afrontar, cómo podemos mejorar nuestra arquitectura para soportar los aventones, digamos, de mensajes o de diferentes proyectos. La idea es tirar ideas, como venimos haciendo, para que ustedes, si les gusta, empezar a investigar, porque yo creo que el camino hay que hacerlo uno. Si uno viene y cuenta cómo es, nada, van a poder hacer el proyecto, pero me parece que es poco lo que se llevan, con lo cual, básicamente es contarle un cuento de cómo pudimos solucionar algunas cosas o cómo diseñamos algunas cosas para ver si les sirve o no les sirve, básicamente. Bueno, MQTT, más allá de las características que vimos que nombraba Agustín, para entender cómo funciona un broker, brinda otras cosas que también son muy interesantes. Una de esas es Shared Subscriptions. Esto es un caso que es bastante normal que pase. Supongamos que tenemos muchos clientes y el broker ahí en el medio. Y voy a resumir con un circulito la arquitectura que teníamos arriba. Un agente, vamos a decirle, que recibe el mensaje de MQTT, lo guarda en una base de datos y alguien grafica ese valor que tenemos. Si tenemos un mensaje por segundo y son 30 sensores que tenemos, ya tenemos 30 mensajes por segundo y vamos a tener 1800 mensajes por minuto. ¿Tá? Si yo quiero tener esa arquitectura dentro de una Raspi, se me empieza a complicar, no digo que empiece a funcionar mal nuestro sistema, pero podemos empezar a tener alguna pérdida de información. ¿Ah? Supongamos que queremos hacer algo más profesional o que los mensajes no deberíamos perderlos, podemos jugar con QoS, pero si empezamos a subir el QoS, recordemos que vamos a tener más mensajes involucrados, con lo cual posiblemente tengamos más requerimiento de hardware, con lo cual a veces no es solamente manejar el QoS de 0 a 1 a 2. A veces puede
solucionar el problema, pero otras veces no, hay que analizar bien qué problema tenemos. Bueno, en este caso vamos a tener un agente, cuando digo un agente es un script de Python, puede ser, o un programita que está leyendo el mensaje y almacenándolo en una base de datos. Puede ser que empecemos a tener algún cuello de botella. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta característica de Share Subscription? Lo que hace es compartir un tópico entre varios, ¿está bien? Por ejemplo, que acá estamos Agustín y yo acá respondiendo preguntas. Si nos llega una pregunta por minuto, vamos bien. Ahora, si nos llegan muchas más preguntas, ya nos tendríamos que empezar a coordinar con Agustín a ver quién atiende. Ahora, uno puede decir, bueno, están los dos conectados y responden los dos al mismo tiempo, pero estamos los dos recibiendo las mismas preguntas, con lo cual tendríamos mensajes duplicados. Si nosotros estamos guardando ese dato en la base de datos, nos tendríamos que coordinar entre nosotros a ver quién, si ese mensaje ya fue almacenado o no. Bueno, Shared Subscription viene a solucionar ese problema. El broker automáticamente, cuando uno se suscribe a un tópico de manera compartida, empieza a hacer un balanceo de carga entre los suscriptores. Entonces eso ya se soluciona el problema aguas arriba y va a empezar a mandar mensajes a cada uno de los clientes de manera aleatoria. Habría que ver bien cada configuración del broker qué hace, si hace round robin o qué hace. Se pueden usar, como decía ahí, obviamente que puede contener comodines. Si tenemos un problema de cuello de botella, lo recomendable es que no, ser más específico en recibir solamente un topic. Pero bueno, eso habría que ver cada problema. Y acá tomamos de HiveMQ, de la página de HiveMQ, que tiene muy buena documentación. Tomamos prestado de este GIF, que está muy claro. Básicamente en este rectángulo tenemos dos clientes, lo que yo llamo agentes, los bauticé agentes y siempre creo que le voy a decir agentes. Tenemos estos dos clientes que están compartiendo un topic, ¿está bien? En este caso estos dos no, estos van a recibir cada mensaje, lo reciben. O sea, si se publicaron 10 mensajes, esto recibió 10 cada uno. Ahora, como vemos acá, va enviando uno cada vez. O sea, lo que pasa acá, que los clientes están siendo balanceados, digamos, y tenés 5 mensajes acá y 5 mensajes acá. Con lo cual, es una muy buena característica y que a mí me dio muy buenos resultados. En un proyecto que a lo último vamos a ver un poquito. Sesiones persistentes y encolado de mensaje. Esto, más o menos el esquema similar al anterior. Tenemos publicación de mensajes y se nos cae un cliente. Podemos tener Shared Subscription. Lo que nos va a pasar es que vamos a perder 33%, acá en este caso que tenemos 3, vamos a perder en una determinada cantidad de tiempo un 33% de mensajes. Si mi sistema, mi solución, no importa si se me caen 33 mensajes, porque estoy midiendo temperatura y cuando lea dentro de un minuto, cuando se vuelva a levantar porque se reinició ese agente o lo que fuere, no pasa nada, no hay que volverse loco, pero hay casos donde se requiere que los mensajes no se pierdan. Bueno, para eso están las sesiones persistentes y el encolado de mensajes. ¿Qué va a pasar? Cuando se pierde una conexión, o sea, se interrumpe una conexión entre un suscriptor y el broker, y está seteado con una sesión persistente, el broker va a almacenar esos mensajes. Va a almacenar todos los mensajes con QoS12 que el cliente no confirmó. Recordemos estos mensajes de ida y vuelta, o sea, el broker envía un mensaje y si está en QoS12 va a esperar la respuesta o la confirmación de cada cliente. Va también a almacenar todos los mensajes QoS1 o 2 que el cliente no recibió mientras estaba offline. O sea, en el caso anterior puede ser que el broker ya se lo envió, pero nunca llegó a confirmarlo el suscriptor. En el caso 2, quiere decir que el broker recibió mensajes, pero el cliente ya estaba desconectado. Y la última sería que todos los mensajes de QoS2 que recibió
del cliente, pero que no fueron completamente confirmados. Estos 4 mensajes no ocurrieron todos. Así que acá por ahí el problema que podemos tener es por ahí la memoria del broker, si no tenemos demasiada memoria en el broker y los clientes se desconectan por mucho tiempo, podemos llegar a tener un problema. Por otro lado, está bueno decirlo, el broker, la verdad, no requiere mucho hardware. En el caso de MQTT, para una solución grande, ahora vamos a ver cuál fue la solución, utilizamos un clúster, algo que también está bueno, que no lo pusimos, pero nada, es interesante decirlo. Los brokers se pueden clusterizar, se conectan entre ellos y uno le habla a cualquiera y entre ellos se comunican y puede poner varios servidores. Para un proyecto muy grande que tuvimos, solamente pusimos 2 brokers de MQTT clusterizados y con eso se resolvió. Y en unas instancias de Amazon que no eran tampoco grandes instancias, no requiere demasiada memoria, los mensajes son muy livianitos, así que nada, no es un hardware muy pesado para usar. De hecho, como dije, está en una Raspberry. Bueno, y acá vemos el ejemplo. ¿Qué va a pasar? Se desconecta uno de estos agentes, como dijimos, a un suscriptor, y el mensaje va a ser almacenado. Obviamente le va a enviar a quien tenga la conexión activa y luego, como es una sesión persistente, cuando se conecte, le va a mandar todos los mensajes que tenía almacenado el broker. Otro problema que podemos llegar a tener es olas de mensajes. En realidad, este no es un problema de MQTT, es un problema de la solución que tengamos. El caso que se me viene a la cabeza es el peaje. El peaje en la hora pico, aquel que viajó a Capital un día de semana, eso entre las 8 de la mañana, 10 de la mañana, y llegó a Parque Avellaneda, entiende de lo que le hablo. Un hormiguero de autos, imposible de pasar. Obviamente que si el telepase está leyendo e intenta procesar todos esos mensajes y el proceso de almacenar ese mensaje o procesarlo es costoso, no podemos procesar en real time o uno a uno cada uno de los mensajes que estamos leyendo. Entonces tenemos que hacer una arquitectura distinta. Otra vez, tenemos que desacoplar la lectura del mensaje desde el procesamiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Con Celery. Celery, para los que usan Python, se usa bastante si tenés que enviar un mail y así no esperás que el mail se envíe porque, bueno, tiene su tiempo. Uno lo que hace es encola una tarea y un proceso va a realizar esa tarea y uno puede esperar tranquilamente hasta que la tarea esté confirmada. O sea, es es asincrónico. Entonces uno puede estar mandando un mail, siguiendo haciendo cosas y saber el estado de si se envió, si falló, o sea, estamos hablando de tareas que sean intensivas. Ahora, si nosotros recibimos un mensaje y almacenarlo en la base de datos y procesarlo, y con el agravante de que tenemos muchísimos mensajes que estamos recibiendo, nos lleva mucho tiempo procesarlo, podemos encolar en Celery, en una cola de tareas, todos los mensajes. ¿tá? Entonces vamos a tener procesos que podemos levantar más de uno, obviamente. Celery le podés poner workers, 10 workers, por ejemplo, entonces tenés uno que está recibiendo el mensaje y en Celery vas a tener 10 que están procesando los mensajes. Con lo cual resolvés ese problema y te suaviza la curva de esos picos y valles. Por eso el caso del peaje es un buen ejemplo, porque obviamente yendo para Capital a las 8 de la mañana un día de semana o 9, vas a tener un pico, pero después vas a tener valles durante el día, por ahí un día de semana en sentido Capital, después del mediodía debe ser mucho más tranquilo y en la madrugada no hay nadie, con lo cual vos podés, digamos, alivianar esa curva y no escalar tanto en hardware para solamente solventar el pico, si vos podés procesar los mensajes después. Así que bueno, eso es también algo para tener en cuenta si ustedes quieren jugar ya a hacer algo más intensivo, es bueno tenerlo en cuenta. Funciona con Python, pero igual seguramente hay otras soluciones para otros lenguajes y
a ver, es una arquitectura que se conoce. Bueno, el Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 es el proyecto de que participé y les venía diciendo en donde usé y conocí bastante de MQTT y fue con bastante éxito para nosotros. Para mí fue un aprendizaje bárbaro, un proyecto que duró menos de un año y la verdad aprendí muchísimo de MQTT en ese caso. Para los que fueron a algún juego o algún parque del Buenos Aires, les dieron la famosa pulserita. Esa pulserita tiene, bien ahí, esa pulserita tiene un tag RFID, es de UHF, como tiene el Telepass, es igual, nada más que tiene otro tamaño, la antena. Y este proyecto tenía muchas cosas, muchos desafíos. Básicamente había muchos parques. Teníamos 5 parques en Buenos Aires y había otro en San Isidro y otro en Hurlingham, pero creo que ese no tenía acceso. No tuvo acceso así con pulseras, pero bueno, el de Parque Roca fue el más grande. Me acuerdo que el primer día hubo 18.000 o 20.000 personas, más o menos. Y nosotros lo que hicimos fue un cuenta personas. No voy a decir cuenta ganado porque se suele conocer como cuenta ganado igual. Sí, Tecnópolis también. Pero bueno, lo que hacíamos era contar pulseras. La verdad que la gente que trabaja en sistemas le baja la mística a las cosas y la verdad nosotros contábamos pulseritas o tags RFID. Bueno, ¿y cuál era la arquitectura, más o menos? Una parte de la arquitectura, la parte que vendría a ser IoT o MQTT, esto que está acá es una pequeña representación de un pequeño esquema de lo que sería una solución como Juegos Olímpicos. Como decía, Juegos Olímpicos era un tag RFID que tenía que ser leído. Si ustedes prestaron atención, y si van a prestar atención, primero presten atención a manejar. Cuando van en el telepase, arriba, justo arriba de cada carril, hay un cuadrado blanco. Bueno, eso es una antena de UHF. Cada paso, cada puerta que tenía los parques, tenían adentro antenas de UHF también, un poquito más chiquititas. Y teníamos una electrónica que era parecido a una Raspberry, similar, un poquito más potente, y con un módulo de RFID que nos permitía gestionar hasta 4 antenas por cada electrónica. Esa electrónica estaba conectada a internet y estaba conectada a un broker que corría, a 2 brokers en realidad, porque dije estaba clusterizado, de BurnMQ, que corrían en Amazon. Lo único que tenía adelante era un balancer de Amazon, y eso era, básicamente, es el mismo esquema que veníamos hablando desde el principio del sensor de temperatura con el ESP y el broker. No había demasiado en eso, no hay ciencia nuclear. Obviamente que armarlo, distribuirlo, configurarlo, la cantidad de topics que había involucrados en el medio era muy distinta. Acá, en este caso, lo que llamamos cores o electrónicas, se autoconfiguraban. O sea, yo le podía decir a una puerta que era entrada o que era salida. Básicamente, cada puerta o cada línea de acceso era una antena de RFID. Y nosotros le poníamos un valor de 1 o -1 si era entrada o salida. Si era entrada, obviamente sumaba 1, y si era salida, restaba 1. ¿Qué pasaba con esto? Teníamos un montón de topics y nosotros podíamos cambiar entradas y salidas según si era el inicio del día o la tarde. ¿Se les congeló? ¿Me A mí escuchan? no, ese fue un microsegundo. A ver, Ah, ok. sí, las conexiones, digamos, tienen estas restricciones siempre, Bien, bien. pero se está escuchando y se está viendo bien, así que tranquilo. Bueno, bárbaro. Así que lo que decía, había muchos topics involucrados.
del lado de la electrónica como del lado de los servidores. Porque una vez que uno publicaba un mensaje en el broker MQTT, obviamente que había que procesarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Con lo cual, este esquema que estoy mostrando acá, hasta core, digamos, eran, ahora no recuerdo cuántos teníamos electrónica en realidad, pero yo estimo que eran unas 40 distribuidas en todo Buenos Aires. Los parques estaban Parque Roca, los Bosques de Palermo, Urban Park, que era en Puerto Madero, Tecnópolis y Parque Sarmiento y San Isidro, si no me equivoco, y no me equivoqué, no me olvidé ninguno. Y bueno, lo que terminaba pasando, por ejemplo, el caso más básico es el acceso. O sea, venía una persona y con su pulsera pasaba por la antena y se prendía la luz. Si quedaba la luz blanca, quería decir que la pulsera estaba bien grabada y estaba grabada, asociada correctamente. Y si quedaba parpadeando, era porque no estaba bien grabada. La detección de ese grabado, si estaba bien o no, se hacía con el dato que estaba en la pulsera, no se iba hasta el servidor para procesar toda la información. El telepase hace exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso requiere mucho tiempo de confirmación, de ida y vuelta, y podemos bloquear, digamos, el acceso. Lo que se hace es, se chequea la firma del grabado de la pulsera, y si está ok, se deja pasar y se contabiliza. Así que el servidor, al leer la electrónica, al leer por una antena una pulsera, enviaba un mensaje MQTT de inventario que lo recibíamos en los servidores. ¿Cómo lo recibíamos? Bueno, teníamos script de Python, como mostramos anteriormente, que recibían el mensaje y lo ponían en Celery con N workers, dependiendo, obviamente, de qué topics estábamos hablando. Como dije, había un montón de topics. Había de configuración, había otros de chequeo de salud de las electrónicas, había otro esquema. El de grabado de pulseras es similar a esto. De hecho, se usaron las mismas electrónicas que se usaban en los parques para acceder. Previamente se habían usado para grabar las pulseras con otros tópicos, otra organización de tópicos distintos. Y el esquema era similar. Obviamente que tener 20 lugares o menos de grabado de pulseras no requería poner Celery atrás con un montón de workers o hardware ahí involucrado, era mucho más livianito. Pero bueno, este es el esquema por ahí más complicado, donde cuando abrió un parque empezaban a pasar un montón de personas, de pulseras, y había que procesar esa información. Lo bueno que tiene este tipo de arquitectura es que algo que nos sirvió mucho es, por ejemplo, acá abajo lo utilizábamos para procesar la información. La finalidad, obviamente, que teníamos de que uno pase la pulsera y poder contabilizarla era saber la gente que había en los parques, más o menos cuáles eran los picos horarios, qué espectáculos o qué eventos iban a haber. Espectáculos, ¿no? Bueno, sí, son espectáculos deportivos, pero qué deporte iban a haber tenía más afluencia de gente. Y es más, el primer día que se abrió, me acuerdo, Parque Roca, entraron entre 18.000 y 20.000 personas. Y no sé si en ese momento se dieron cuenta los organizadores, pero sí tomaron una decisión porque por los datos que estábamos informando, pasó que en cada lugar, Parque Roca tenía un natatorio, cancha de hockey, tenía la pista de atletismo y algo más, no me acuerdo qué otro deporte se hacía bien ahí, pero lo que se dieron cuenta que había en los lugares adentro del parque podía contener menos gente que la que había entrado a todo el parque en sí. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que se quedaba en el pasto tomando mate sin poder ver un espectáculo, o había mucha gente en tránsito. Con lo cual, a partir de los primeros días, hicieron mucho más eventos dentro de los parques. Les permitió tomar esa decisión para absorber esa cantidad de gente que se volcó, porque la verdad fue impresionante. Recuerdo que, que no esperábamos, los números que teníamos en cuenta no eran los que sucedieron ese fin de semana.
Otra cosa muy interesante, previo a que se inicien los Juegos Olímpicos de la Juventud, fue un día de mucho frío, creo que fue el 6 de octubre del 2018, el primer día. Calculo que habrán sido los últimos días de septiembre que estábamos instalando las electrónicas en Parque Roca. Por suerte yo estaba en la oficina calentito, porque fue un día de muchísimo frío, y yo iba configurando las electrónicas de la oficina y dije, ya que tengo temperatura en las electrónicas, la temperatura que tiene el CPU, no tenía un sensor de temperatura, pero como el hardware ahora te trae un sensor de temperatura, dije, bueno, lo voy a publicar para ver cómo están. Y los publicaba en algo parecido a Grafana, como vimos. Y llegó en ese momento en medio de Parque Roca, en el medio de ese campo, porque no tenía ni un árbol cerca de las entradas, marcaba 0 grados de temperatura, y me acuerdo que yo les decía a la gente que estaba ahí, le decía la temperatura que hacía desde la electrónica, con el mismo hardware y la misma arquitectura. O sea, solamente puse un tópico más y dije, publicame acá tal cosa, y de otro lado lo graficaba y veía la temperatura cómo iba corriendo. Y esa es por ahí la parte de acá arriba. La parte de acá arriba es el mismo esquema, un agente que está leyendo ese mensaje, lo guardo, lo proceso, en este caso con Celery, lo almaceno en algún lado, y acá lo resumí con ELK. Para los que lo conocen o los que no lo conocen, ELK es Elastic, Logstash y Kibana, es un stack, se llama ELK, es parecido a Grafana y a InfluxDB, como les mostré anteriormente, pero es otro tipo de concepto, pero sirve para lo mismo, para graficar o monitorear información. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos acá tener ramas de decir, bueno, saco esa información y hago un dashboard de cómo fue creciendo tal valor. Y de otro lado puedo hacer, almacenarlo en una base de datos para que me quede de registro de cuánta gente fue. O puedo publicarlo en la web o lo que fuera. Eso es lo que tiene de bueno esto. La verdad, te permite cumplir con ideas que se te ocurren ahí al toque y decir, bueno, podés hacer esto. Me acuerdo en un momento le instalamos un dashboard, como dijimos, en el celular, no me acuerdo quién fue, y podíamos ver desde el dashboard de un celular cuántas pulseras estaban grabando, o por ejemplo, cuánta gente estaba entrando en un parque. Se pueden hacer un montón de esas cosas. No los quiero aburrir más con esto. La idea era contarle un proyecto donde se usó MQTT o este concepto de IoT. Como bien dije hace un rato, para mí todo es una mentira. IoT, MQTT son protocolos, es arquitectura, es software. Y para mí lo más importante es que no se necesita más que ganas para avanzar con esto. Que me parece que es el mensaje que me gustaría que reciban y que se ilusionen y que tengan ganas de jugar un poquito con esto, porque es bastante entretenido. Con Agustín estuvimos hablando y decidimos dejarle estos pantallazos como ideas, por dónde avanzar. La página de BurningQ tiene muy buena documentación. No funciona en Raspi, lamentablemente, o la vez que lo probé, o en mi Raspi, creo que por ahí si se usa una Raspi 4 que salió este año, debería funcionar, pero si no, utilicen Mosquito. Pero más allá de eso, la documentación que tiene es muy buena, al igual que el de HiveMQ que está acá abajo, que creo, si no me equivoco, es pago, es un broker pago, pero tiene muy buena documentación, excelente documentación, como para empezar. mqtt.org también tiene documentación para arrancar, y el proyectito que les dijimos, que está con Docker, está bastante empaquetadito, como si tienen dudas, ir a buscar información o ejemplos de cómo usar esta idea de MQTT o IoT. La verdad que la cantidad de proyectos que se pueden usar, se pueden hacer, es muy amplia. Se puede hacer lo que uno quiera, como dijo Agustín, que toquen el timbre
y te manda una foto al celular, se puede hacer con MQTT y con un broker, con una Raspi, no requiere demasiado. Así que nada, es invitarlos a jugar y a utilizar y hacer sus mismos proyectitos, los proyectos que tengan ganas de hacer. No sé si Agustín quiere agregar algo, pues no sé si lo perdí. Me parece. No, estoy acá escuchándote. No, me parece que es eso, la parte de práctica planteaba esos objetivos para empezar a dar los primeros pasitos y empezar a sacarse el miedo y ya después apuntar al proyecto ese del árbol nevado que está bien documentado y les dejamos ahí un proyecto para que apunten más arriba, pero que tengan documentación y tengan ahí donde buscar si tienen alguna duda. Así que les dejamos como todo para que se pongan y avancen si es que tienen ganas. Algo que no dije es el sensor el DHT-11, este sensor DHT-11, este sensor celestito que está ahí, obviamente que es un sensor que viene con los kits de Arduino. Tranquilamente esta arquitectura, si vamos a medir temperatura de, no sé, de una heladera, de una industria, depende más del sensor que usemos, de la característica de los sensores que de la arquitectura. ¿Está bien? ¿Podemos llegar a hacer algo profesional con esto? Completamente. Les mostré un caso. Ahora, no se crean que el sensor que van a comprar para Arduino es el sensor que va. Por ahí, si quieren hacer algo con una característica más profesional, el sensor de temperatura que deberían usar ya debería ser de mejor calidad, obviamente más costoso, porque como se sabe, cuando uno quiere un sensor hay que ver los errores que tiene el sensor y bueno, nada, se puede hacer crecer mucho esto. Sensores hay muchos, los que tienen Arduino o buscan Arduino va a haber sensores para medir distancia, luz, no sé, lo que quieran, lo que se les ocurra. Sí, también si no quieren poner un peso, como hice yo acá en casa, ese que con el sensor de temperatura de la CPU te instalaba un Influx y empezaba a graficar con Grafana y ya empezaste a usar MQTT hoy y no pagaste ni un peso. Exacto, totalmente. Bueno, eso fue MQTT para Nintendo 64. Eso habla de tu edad, ya lo dijo Agustín hacia el inicio del webinar, y vos lo estás reforzando el concepto. Bueno, muchas gracias Ezequiel y Agustín por la disertación, fue muy interesante, ya se ve en el chat varios agradecimientos y felicitaciones por la charla, pero bueno, aún no terminamos. La idea es que a partir de ahora van a poder hacer sus preguntas en el chat y con Euge Céspedes se las vamos a trasladar a los disertantes. Pero antes, además de agradecerles a los participantes, a los disertantes, y también felicitar a los disertantes por esta charla tan clara y tan interesante y tan de actualidad, y antes de pasar a las preguntas vamos a hacer 3 breves anuncios. El primero es que este webinar se realiza en el marco del ciclo de webinars 2020 del Departamento de Ciencias Básicas, y aún sigue este webinar que empezó hacia fines de junio, se va a seguir realizando hasta el 18 de septiembre. Hay más de 40 propuestas, diría que el mensaje nos quedó corto, ya superamos las 50, a las cuales se pueden inscribir y pueden participar. Euge ahí en el chat pegó el link para que puedan ver la oferta y también se puedan inscribir. Eso en primer término. En segunda instancia, comentarles que si bien estamos haciendo este ciclo de webinar con mucho compromiso, seguramente habrá muchas cosas para mejorar y en ese sentido nos interesa conocer la percepción de todos los participantes, con lo cual Euge también les compartió en el chat un enlace respecto a una encuesta de satisfacción que pueden completar y hacernos saber qué cosas les gustaron, qué cosas no, e incluso hacer propuestas de webinar que intentaremos de alguna manera gestionar ante todos los docentes del departamento que han participado con tantas ganas de este ciclo, exponiendo sus conocimientos como hoy lo hizo Ezequiel y también lo hizo Agustín. Y por otro lado, seguramente lo que más les interese, porque ya hay algunas cuestiones en este sentido en el chat, quienes deseen obtener un certificado de asistencia al webinar pueden completar el formulario que Euge pegó en el chat,
y le haremos llegar el certificado digital a su correo electrónico. Siguen los agradecimientos. Tamara plantea muy contenta, muy buen contenido y claridad. La verdad, vengo disfrutando. Mariano también plantea, excelente la charla. Gracias Agustín y Ezequiel. Y así siguen los agradecimientos. Después, una práctica que tenemos en el departamento, le hacemos llegar el chat a los disertantes para que puedan leer con tranquilidad esos comentarios. Yo voy a hacer la primera pregunta mientras se animan y se rompe el hielo, voy a romper el hielo. Quería consultarles si comparten mi percepción respecto a que, independientemente de como ustedes planteaban, esta tecnología probablemente no sea tan cara, ¿sí? o implementar soluciones en este sentido, aún no se ha extendido el uso de esta tecnología, por lo menos en nuestro país. Si comparten esa percepción y si tienen alguna idea o alguna hipótesis respecto a por qué sucede esto, en caso de que la compartan, ¿no? A ver, yo creo que es medio de nicho. Me parece que, de hecho, a partir de hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud, quienes trabajan conmigo saben de lo que hablo de MQTT, porque me parece que da buenas herramientas para una buena arquitectura. Yo creo que por ahí brokers existen en arquitecturas de varios sistemas. No solamente está el protocolo MQTT, hay otros protocolos. De hecho, hasta Celery podría ser tomado de cierta manera como un broker. Con lo cual yo creo que se utiliza, y como dije hace un rato, todo es una mentira. O sea, IoT y MQTT digo que es una mentira porque depende de la solución. O sea, vos podés usar MQTT en algo que no es IoT. O sea, podés usar MQTT para tu software. Lo que sí no veo que sea demasiado, que no tengan, lo que noto es que no tiene demasiada publicidad. Hay muchos proyectos de Arduino, ponele, que sí te enseñan de electrónica, pero por ahí no te enseñan tanto de arquitectura. Pero yo creo que es muy utilizado. Yo creo que es muy utilizado. Me he encontrado, después de parar un poco la oreja con esto, me he encontrado muchas herramientas y también algo que noté que en los últimos años, Buenos Aires fue en el 2018, en los últimos años, de hecho cuando empecé a hablar con Agustín de qué brokers son los más conocidos, o sea, la lista creció exponencialmente. O sea, me llevé la sorpresa de la cantidad de brokers que había dando vuelta, de JavaScript, o sea, creo que es algo que se está desarrollando también. Así que seguramente está siendo muy utilizado y que va a seguir creciendo. Perfecto, Ezequiel. Yo también me refería sobre todo a cuando uno empezó a escuchar esta cuestión de Internet de las Cosas, parecía que nuestros artefactos rápidamente se iban a hacer de este tipo de tecnología, y más sustentado en lo que planteaba bien Agustín respecto a que no es costoso en términos de la tecnología, y parecía que en nuestras casas todavía no, o cuesta ver este tipo de elementos, ¿sí? Más allá de por ahí los proyectos de software que bien planteás vos, que evidentemente van proliferando, lo planteaba más que nada a los artefactos que encontramos en nuestros hogares, ¿no? Bueno, ahí tengo que hacer una aclaración que no lo dijimos medio al pasar, pero voy a contar algo personal. Hace unos años tuve que comprar un lavarropa y tenía la opción de comprar un lavarropa con Wi-Fi o sin Wi-Fi. Díganme paranoico si quieren, pero yo decidí la opción sin Wi-Fi. Y creo que ese es el gran problema que tenemos, y es bueno lo que decís de cantidad de dispositivos interconectados en nuestra casa, todo muy lindo. La verdad es todo muy lindo, pero yo soy conservador en ese sentido. ¿Por qué? Porque poner un dispositivo chino en nuestra red permite un punto de acceso desde fuera de nuestra red para que nos puedan atacar, y ahí entramos en temas de seguridad informática. Con lo cual es mejor conocer este tipo de arquitectura, cómo funciona,
Y pongo otro ejemplo, el aire acondicionado. El aire acondicionado Wi-Fi, que lo prende del celular, se está conectando de tu red interna, está abriendo una conexión hacia afuera, sin tu control, sin tu consentimiento, que no sabes a dónde se está conectando. Pero lo más triste es que la conexión puede ir para afuera, pero alguien puede entrar y puede estar haciendo algo desde esa red interna. Con lo cual es complicado. No digo que esto sea así, pero cuando uno piensa en seguridad en una empresa, estas cosas se deben tener en cuenta. Y creo que esto también está bueno para caer un poco en ese sentido. A ver, hoy compras una tecla para la luz, que la conectás, la compras en China, la escaneás con el celular y del celular prendés la luz. Y ese es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Es ¿a dónde se está conectando esa tecla? Entonces hay un tema de seguridad bastante complejo y yo creo que eso también va en desmedro, pero bueno, ahí me pongo a filosofar un poco, eso también va en desmedro de por qué estos dispositivos que nosotros creíamos que íbamos a tener por todos lados también no están siendo tan ampliamente usados. Creo que viene dándose ese caso. El otro caso es de Philips, por ejemplo. La Philips Hue, las lámparas que se compran para que se puedan prender, traen un router, o no sé cómo se llama, un router, no sé cómo el nombre comercial que le pusieron, pero hay un dispositivo que se compra para, para gestionarlo. Me parece una mejor solución esa, aunque tal vez se pueda llegar a conectar igual afuera, pero me parece esa una mejor solución que estar conectándose a un servidor que me gestiona mi casa. Imagínense que si se van a dormir y les prenden todas las luces, sería complicado. Entonces el mensaje sería que programen sus propios dispositivos de Internet de las Cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, O que conozcan, sí, sí. claro, ahora sí le doy paso a Euge, que ahí veo un par de preguntas en el chat. Tenemos un par de preguntas, sí. Tenemos una pregunta de Walter. La detección de los emisores, ¿cómo la detecta? ¿Por polling? A ver, los emisores, hay dos formas de comunicarse. Hay una que se llama simple, la librería Pajo tiene esto, en la documentación lo dice, una es simple y la otra no le pone nombre, pero sí, hace pooling, tiene un event loop que está corriendo ahí y uno publica. De hecho, se programa como cualquier servidor. O sea, uno se conecta, por ejemplo, para publicar o suscribirse, y hace correr el loop y se queda ahí el programa corriendo el loop automáticamente. Después hay otra que es la simple, que automáticamente uno le pasa los datos del servidor, cuál es el mensaje, se conecta y se desconecta. Ahí ya tenemos otra decisión de arquitectura. Si nuestras medidas son muy espaciadas en el tiempo, nos conviene una publicación simple y no estar corriendo un event loop continuamente. Y si nuestras lecturas o nuestros mensajes son en muy poco distanciamiento de tiempo, nos conviene tener un event loop que va a estar publicando conectado. Esto pasa al igual que las bases de datos. Si me desconecto y me conecto cada vez que quiero hacer una consulta, y las consultas vienen una atrás de otra, estoy gastando mucho recurso y porque es costoso la conexión. Así que están los dos casos. Bárbaro, Ezequiel. Después tenemos una pregunta de Rita relacionada con lo de Wi-Fi que hablabas hoy, que pregunta, ¿decís, Ezequiel, que no es bueno comprar artefactos con Wi-Fi? ¿No es seguro? Sí, por ahí nos extendemos un poco la charla, pero lo voy a decir porque me resulta, es Tenemos importante tiempo, y lo ese, digo para tenemos toda tiempo, la dale. gente, familiares y amigos que me preguntan o veo que están emocionados con esto, siempre le digo lo mismo. Cuando uno está dentro de su casa, es difícil que alguien pueda abrir una conexión, salvo que haya una vulnerabilidad o algo, puede abrir una conexión hacia adentro. ¿tá? Entonces estamos bastante protegidos. Ahora, cuando nosotros tenemos un celular en nuestro Wi-Fi, desde adentro del Wi-Fi podemos abrir la conexión para afuera, si no, no podríamos navegar en Internet. ¿tá? Entonces, el poner un dispositivo que nosotros no sabemos la procedencia y no sabemos cómo llegar a ver qué tiene adentro y cómo funciona,
no nos da demasiada respuesta, información, digamos, de qué está haciendo. ¿Se puede? Y yo puedo, se puede hacer, pero no es lo recomendable. O sea, a ver, mi hermana o mi vieja pone el lavarropa ahí, le abre la conexión y chao, y se olvidó, y tal vez me digan, no, sos muy paranoico, no pasa nada, pero uno como profesional tiene que preguntarse qué pasa con eso. No es que sea inseguro, pero uno debería tener cuidado. Después tenemos una pregunta de Cris, también relacionada con lo mismo. Pregunta, ¿los aparatos Wi-Fi tienen la necesidad de salir hacia el exterior si la petición y el equipo es dentro de la misma casa? No, pero una cosa es lo que necesita y otra cosa es lo que hace, porque no sabemos o no confiamos en el fabricante. Y a ver, y esto otra vez excede la charla, pero el fabricante probablemente, no sé, la marca, no me acuerdo qué marca tengo de lavarropa, creo que es Drean. Drean posiblemente trajo y le puso un hardware que vino de China ya con algo, un controlador programado allá en China con ciertas características. Y la verdad no sé si Drean tiene un control de calidad o hay auditorías de lo que tiene ahí adentro. ¿Está bien? Bueno, y ahí ya continúan los agradecimientos, terminamos con las preguntas del chat. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas Ezequiel, gracias. Agustín, muchísimas Bueno, parame, que surgieron nuevas. Surgió. ¿Por qué IoT en Olímpico? Pregunta Victoria. Vicky, me tiré a matar hoy. Nada. ¿Por qué IoT en Olímpico? Básicamente, a ver, Vicky me conoce y sabe de esta frase, todo es una mentira. Olímpico no es IoT, pero el concepto que se utilizó en estas electrónicas o en las puertas, en los accesos de los parques, es tomado de IoT. ¿tá? La arquitectura, como vimos, es de IoT. Nosotros hicimos un esquema similar y las electrónicas en sí se comportaban como sistemas autónomos. Entonces, de ahí viene el concepto de IoT en olímpicos, digamos. Y tenemos por último Emiliano, que pregunta si dispositivos como Google Home o Alexa utilizan protocolo MQTT. Ahí no sabría decirte. No sabría decirte. Posiblemente diría que no. No sé, pero posiblemente te diría que no. Porque la funcionalidad que tiene Alexa o Google Home es consultar y traer otro tipo de información, no tanto una métrica o posiblemente usen HTTP, me parece. Igual viste que podés prender luz del Google Home, podés prender luz y hacer cosas por ahí en ese lugar, pero no estaría seguro. En ese caso, posiblemente puede ser que se use MQTT. Hay una pregunta más, Eugenio. Una aclaración. te la dejo. Pregunta Pablo, dice, aclará la frase. Sí, entiendo que todo dice. Es una mentira. Lo que digo de todo es una mentira es que muchas veces somos víctimas del marketing, básicamente. Como ustedes están en esta charla y el título de la charla era una experiencia con IoT y MQTT, de hecho sí, fue una experiencia con MQTT, pero decir IoT me parece, ¿dónde es el límite entre que algo es IoT y no es IoT? ¿Cuándo algo es inteligente, entre comillas, o no? Todo interconectado con todo. Por eso digo, es más que desmitificar el marketing que hay sobre la tecnología. Y otra cosa que no me gusta a mí personalmente es cuando decís MQTT es para IoT. No, MQTT es un protocolo, MQTT es una herramienta, y si yo considero como profesional de tecnología que me sirve para otro tipo de solución, voy a optar por MQTT. Con lo cual, a eso me refiero con todo es una mentira. ¿Cómo sería el mundo sin internet? Dejá que te la leemos nosotros, así sí. No nos dejás sin trabajo. Ahí arrancaba con esa pregunta. Además queda grabado después en la charla.
la pregunta Bien. también. Esta va más filosófica. Entramos dentro de cómo sería el mundo sin Internet. Pero ya tenemos, así que, y cada vez avanza más, así que en cambio reformulo. ¿Será que seguirá creciendo la tendencia tecnológica? Pregunta Tamara. Sí, para mí sí, sin duda. No sé si para bien o para mal, pero sin duda creo que va a seguir creciendo. De hecho, yo cuando hablo de seguridad y esto de lavarropa con Wi-Fi, siempre a las personas que por ahí no son de tecnología le digo exactamente lo mismo. Le digo, esto es como la reja de tu casa. Y el gran agravante que tenemos hoy es que la reja de tu casa vos la podés ver y podés saber si está cerrada, o la puerta de tu casa. En seguridad informática, estas rejas no se ven. Entonces, es muy fácil decir, mi sistema es seguro. O mismo ni preocuparse ni preguntarse si el sistema es seguro. Creo que ese es el gran problema, y es el gran problema que tenemos por delante con IoT o los dispositivos interconectados o todo esto. Hay que ser criterioso, me parece, y preguntarse cómo funciona. Seremos reemplazados por máquinas. Pregunta de Rita, Bueno, si seremos sí. reemplazados por máquinas. Y yo creo que no, Matrix es una gran película, pero bueno. Bueno, ahora creo que sí. Una vez más, agradecer a Agustín, estudiante avanzado de la carrera de sistemas, que ha estado muy, muy interesante todo lo que han planteado. También a Ezequiel, un amigo personal, y a todos los participantes quienes nos siguen acompañando a través de este ciclo de webinar 2020 y que han estado particularmente hoy acompañándonos. Y también a todos los que dejan sus mensajes de agradecimiento, el agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo en el ciclo de webinar. Le cedo la palabra por último. Muchas gracias a Euge también, que siempre está colaborando para que el Departamento de Ciencias Básicas siga creciendo. Y ahora sí le cedo la palabra a Ezequiel y Agustín, si quieren cerrar, ya sería todo desde nuestro lugar. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, nada, el agradecimiento a todos, mucha gente conocida y querida, así que nada, muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir en esta cuarentena este momento. Agus, lo perdí. Justo se me está cortando justo ahora un poco, pero nada, eso. Muchas gracias Juan, Eugenia, y a todos y todas los que hicieron posible esta oportunidad, y muchas gracias por los comentarios también, que es muy lindo leerlos. Gracias. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias Nos a los dos vemos. chicos, nos vemos. Chao, chao, gracias a ustedes.